Doctor Cristian Rojas González, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Un saludo a usted, a su equipo y a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bueno, después de todo lo ocurrido, vale la pena un análisis académico, juicioso, sobre cuál es el resultado de esta política de los Estados Unidos y qué se espera de ella después de las famosas convenciones de la demócrata primero y de la republicana después. ¿Cómo ve usted el asunto, doctor Rojas? Bueno, las convenciones no suelen tener especialmente impacto en la intención de voto. No es que marquen, digamos, una antes y un después en la campaña normalmente, pero sí es un momento que puede ser muy bien aprovechado por las campañas. Y lo que se ve es que cuando fue la convención demócrata, era el momento también de Joe Biden de consolidar su favoritismo, porque en general las encuestas lo daban como favorito a nivel nacional, que como sabemos a nivel nacional, las encuestas a nivel nacional no son tan importantes por el sistema de colegio electoral. La elección es estado por estado, pero también en los estados, y especialmente en los estados clave, pues tenía cierta favorabilidad por encima de Donald Trump. Sin embargo, pues esa no se consolidó gracias a la convención, ni tampoco con la elección de Kamala Harris como su fórmula, porque lo que vemos es que en las últimas semanas ha habido un repunte de Trump, un descenso de Biden, y especialmente en esos estados clave, que son los que van a definir la elección, que son los que llaman los battlegrounds, esos campos de batalla que realmente son un campo de batalla porque la elección se define por muy pocos puntos, porque pueden votar tanto demócrata como republicano, mientras que hay otros estados que son consolidadamente demócratas o consolidadamente republicanos, pues allí también ha perdido terreno Joe Biden y ha avanzado Trump. Entonces, creo que las convenciones terminan con un Trump que sale favorecido, pero no necesariamente por lo que ocurre en la convención, sino también por lo que puede estar ocurriendo a nivel nacional, y lo que pueda ocurrir en los próximos meses puede ir también, digamos que, marcando esa tendencia que estamos viendo después de las convenciones. Doctor Rojas, ¿en qué medida el tema de la economía, que es un tema vital para los americanos, vital en el sentido literal de la palabra, porque de eso depende la vida y el bienestar de millones y millones de americanos, ¿en qué medida ese tema económico va a influir en las próximas elecciones y va a decidir a candidatos y probablemente a estados, los famosos estados columpio a los que usted se refiere, que son los que en últimas terminan eligiendo presidente de la República, a tomar un camino o a tomar otro? Muchísimo. De nuevo, la economía es protagonista, siempre la economía es un tema importante, y particularmente en Estados Unidos, como usted bien lo dice, pero en este caso, pues con mayor razón por lo que estamos viviendo en todo el mundo como efecto de la pandemia, o más bien de las medidas frente a la pandemia. Entonces, lo que muestra la Gallup es que dentro de las preocupaciones de los norteamericanos está claramente eso. La economía como un tema general, también el desempleo, también está el manejo de la pobreza por parte del gobierno y el coronavirus. Pero cuando se pregunta por el coronavirus, pues obviamente también, no solamente como un tema de salud pública, sino también porque la gente prevé que mientras se mantengan unas cifras altas de contagio o de muertes, pues habrá medidas como el confinamiento que seguirá impactando la economía. Entonces todo esta vez remite a la economía, mientras que hay otros temas que han quedado realmente en un segundo plano, y así que no está dentro de las preocupaciones de los estadounidenses. Por ejemplo, en esta ocasión no se menciona mucho la inmigración, entonces la campaña de Trump no se ha enfocado mucho en inmigración. Tampoco aparece allí temas de las controversias, digamos, que tienen una carga moral y que son tan importantes en Estados Unidos como temas de género o de aborto o demás. Tampoco están hoy muy dentro de las preocupaciones que tienen los estadounidenses, sino que todo se centra en ese tema precisamente, que tiene que ver con pandemia y con economía. Así que va a ser decisivo, y por eso creo que lo que viene en los próximos meses, pues es el escenario que Donald Trump ha estado esperando, porque como lo que se prevé es que
tanto las cifras de la pandemia como las de la economía mejoren, pues eso puede consolidar ese favoritismo y ese ascenso que ha tenido en las últimas semanas, porque desde mayo, inesperadamente, se han creado 8 millones de puestos de trabajo, más de 8 millones de puestos de trabajo hoy. Ahora viene la cifra de agosto, la conoceremos pronto, a ver cuántos puestos más de trabajo se crearon y si además eso impacta en que la cifra de desempleo caiga a un dígito, porque en este momento están 10.5 más o menos, pero había llegado casi al 15, y entonces si se sigue viendo esa recuperación económica, pues va a impactar mucho la intención de voto. Además, dentro de la evaluación que se hace de la gestión de Trump, pues obviamente hay muchas críticas dentro de la opinión pública, pero se sigue valorando su gestión económica, que el año pasado tuvo cifras récord y que ahora ha venido dando pues números alentadores. Doctor Rojas, aunque parece que no es tema central del debate, como usted lo ha dicho, uno no sabe dónde salte la liebre en estos meses que queden para la campaña. El tema del aborto, el tema religioso. Trump en la convención aprovechó la convención para varias cosas, entre ellas ha quedado en evidencia las amistades de la señora Kamala Harris con los proabortistas en los Estados Unidos y especialmente con Parenthood, que es la capitanía del aborto en los Estados Unidos, y eso puede, creeríamos nosotros, díganoslo usted, eso puede influir en la mente de muchos para tomar decisiones, y eso estuvo claro. Luego Trump hizo manifestaciones realmente sorprendentes, como esa canción bellísima, esa Ave María que se cantó al final de la convención. ¿En qué medida eso mueva o no mueva ese factor religioso a propósito del aborto y a propósito de las confesiones expresas de Trump sobre una religiosidad de lo que no se puede enorgullecer Biden ni Kamala Harris tampoco? ¿Eso podría tener influencia? ¿Cómo lo ve usted? Sí, es un factor siempre muy importante. De entrada, da la impresión de que ese voto ya lo tiene Trump, entonces que no sería necesario ahondar en el tema durante la campaña, que ya es un voto amarrado, pues porque la gente ha entendido que su candidato es Trump, los que llaman los churchgoers o la gente que asiste a misa o al culto, y que eso ya estaría resuelto. Pero en realidad hay que recordar que el voto no es obligatorio, entonces uno no solo necesita que la gente no quiera a Biden, sino que salga a votar por Trump y que además durante estos meses haga campaña por Trump, y lo mismo Biden. No solamente necesita que los suyos no quieran a Trump, sino que realmente voten por él y además hagan campaña por él. Entonces, en ese sentido, movilizar esa base que tiene ese sentimiento religioso sigue siendo muy importante, porque además es numerosísima y organizada, con lo cual desde la Revolución Conservadora, tiempos de Reagan y pues, como respuesta también a toda esa agitación cultural de los 60, pues desde ahí ya hay toda una organización muy consolidada en esa base que se necesita movilizar, y por supuesto a eso es a lo que está apelando Trump. De todas formas, no es un tema de campaña, sino que lo ha venido haciendo desde hace tiempo. Entonces, muchas veces en la convención republicana se dijo desde los distintos oradores que es el presidente más pro vida de la historia de Estados Unidos, porque ha tomado muchas acciones. Ya Bush, por ejemplo, había tomado también decisiones importantes a favor de la vida, pero Trump más, y también por la incidencia que ha tenido en la Corte Suprema y que puede tener si está 4 años más, entonces con la elección de jueces. Entonces, esa insistencia en el presidente más pro vida de la historia es importante, y por eso participó también en la Marcha por la Vida, y claro, para movilizar precisamente esa base que está ahí, mientras que en la campaña de Biden, pues se sabe de las simpatías con Planned Parenthood, en general los candidatos demócratas siempre está presente. Kamala Harris no es la excepción, sino la confirmación con creces, porque además ella no solamente tiene esa simpatía y ese apoyo por parte de esta organización abortista, sino que una de las cosas que se recuerdan de su gestión como fiscal es la persecución a un investigador que hace unos años, quizá la gente recordará, que hizo unos videos ocultos exponiendo cómo Planned Parenthood traficaba con órganos y tejidos de niños abortados. Entonces,
Claramente eso también ha hecho que los republicanos que tenían dudas o los independientes que tienen tendencia republicana, al ver en este punto y en otros puntos que Kamala Harris no es tan moderada como dice el New York Times, pues decidan definitivamente cuál es su voto. Bueno, y finalmente, doctor Rojas, la pregunta del millón para estos días que quedan, porque va a ser una campaña muy sui generis en medio de semejante pandemia y en semejante explosión de contagios. Entonces, Trump lo desafía todo, hace grandes concentraciones de gente sin tapabocas y hace ese desafío, pero también aparecen las manifestaciones de los negros justamente protestando por unos atropellos inconcebibles de la policía contra afrodescendientes o contra negros. Entonces, ¿cómo va a ser esa campaña? ¿Va a ser a puerta cerrada? ¿Va a ser por los medios de comunicación lo que le convendría a Biden? Porque todos los grandes medios de comunicación están con Biden y son de Biden. ¿O se logra movilizar a las masas y cómo en estas circunstancias? ¿Usted cómo ve semejante tema, doctor Rojas? Pues la campaña de Trump efectivamente insistirá y a medida de que también se vaya flexibilizando las medidas en general con respecto a la pandemia, pues irá retomando campaña, pero eso lo hará con más fuerza el Partido Republicano que el Partido Demócrata, que ha mostrado como más favorabilidad al confinamiento, al aislamiento. Pero de todas formas sí se va a mover también mucho en los medios. Ahí aparentemente, pues Biden tiene una ventaja, efectivamente la mayoría de medios está a favor de Biden, con excepción de Fox News, que de todas formas es pues el rey de la televisión en Estados Unidos, de las noticias, porque supera con creces a otros medios, y es el medio conservador que puede favorecer a Trump, darle más espacio, pero también hay que tener en cuenta que él es el presidente, y él tiene las cámaras y los micrófonos constantemente, y obviamente pues hay una versión que presenta los medios sobre lo que ocurre con su gestión, pero está más constantemente expuesto que Biden. Es inevitable, por ejemplo, que muestren que Trump está en Luisiana atendiendo el tema del huracán, que va a Texas, y la gente va a valorar eso mientras que Biden no aparece mucho. Y precisamente también está por verse si se van a dar los debates, que pues por supuesto quienes tienen más expectativa de que haya debates en la campaña de Trump que la de Biden, porque es probable que Trump tenga una ventaja en los debates, porque pues Biden no es especialmente un gran orador, ni los debates son los suyos. Ya se vio en las primarias demócratas que las ganó por el peso que tenía en el partido, pero no porque en los debates fuera el mejor. Además, también, pues como él mismo ha reconocido desde pequeño, ha tartamudeado y demás. Entonces, está por ver si también, a pesar de las circunstancias, se dan esos espacios de debate y cuál es el impacto que lleguen a tener. Ahora, para terminar, pues ese tema también de la tensión racial también es uno de los temas que ha aparecido dentro de las preocupaciones, en menos que la economía, por supuesto, pero sigue estando ahí en algunos. Por eso fue mencionado por Trump desde pues la violencia que ha generado estas manifestaciones. Biden, obviamente, pues denunciando la brutalidad policial, pero también hablando de supremacistas blancos. Entonces el tema también va a estar presente, pero también es probable que si en nuevos episodios vaya perdiendo fuerza y el tema termine centrado en cuál es la cifra de desempleo, cuál es la cifra de crecimiento, cuál es la cifra de pobreza, y eso defina la elección. Bueno, doctor Rojas, y una última apreciación sobre este tema, porque varios comentaristas están hablando de que esta va a ser la madre de todas las campañas, no solamente por las circunstancias tan controvertidas en que se va a desarrollar, sino también por el efecto que tendrá sobre la vida real de los americanos. ¿Usted piensa que puede ser la madre de todas las campañas o que ese es un exceso verbal de algunos para darle importancia a una campaña que no será ni más significativa ni menos que otras que se hayan desarrollado en el pasado? Yo creo que es un momento importante por varios aspectos. Digamos que el ascenso de China, de la guerra comercial que ha habido y todo este juego geopolítico con respecto a ese ascenso de China, pues, y que por primera vez, digamos, Estados Unidos responde de manera contundente desde la presidencia de Donald Trump. Pues hay un tema importante geopolítico a nivel interno también, lo que también como
va a quedar compuesta la Corte Suprema, previendo que pueda haber 2 cambios más en los próximos 4 años. Hay temas importantes, pero me parece que sí se exagera un poco. Y de hecho, desde las campañas también, para movilizar precisamente a sus votantes de base, pues se dice mucho, esta es la campaña más importante de la historia de Estados Unidos, pero eso lo hemos escuchado muchas veces en otras elecciones anteriores. Doctor Cristian Rojas González, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, ¿cuánto agradecemos su participación en la Hora de la Verdad? No, muchas gracias por la invitación. Bueno, queridos amigos, mire, la academia, desde una universidad, un gran director del Instituto de Ciencias Políticas nos habla de estos temas fundamentales que nos ayudan a comprender la magnitud de estos temas que se van a discutir en los Estados Unidos.